Hermanos amados, buenos días, paz del Señor. Nos alegra mucho poder estar compartiendo una porción de la palabra. Recuerde que el Señor ha dicho que no solo de pan iba a vivir el hombre, sino que el hombre iba a vivir de toda palabra que salía de su boca. Y para nosotros las Escrituras Sagradas es la palabra de Dios, inspirada verbal y plenariamente. Creemos que Dios ha hablado a la humanidad a través de su palabra. Y es menester necesario que todos nosotros como hijos de Dios seamos constantemente expuestos a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra tiene un poder transformador. La palabra tiene un poder de transformar nuestra vida, de transformar nuestra mente, de orientar nuestra vida hacia la luz, hacia el reino de los cielos. Y entonces, siendo fieles a ese testimonio, vamos a considerar una porción de las Escrituras, quizás la penúltima epístola escrita del Nuevo Testamento y quizás la última epístola que escribió el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles. Vamos a ir a segunda epístola a Timoteo y vamos a considerar el capítulo 4 desde el verso 1 hasta el versículo 5. Esa es la porción que vamos a considerar en el día de hoy. Vamos a contextualizar antes de llegar a la porción de las Escrituras que vamos a trazar en el día de hoy. Pablo había salido de prisión en el año más o menos 62 y antes de salir escribe las epístolas que envía a Colosas, a la iglesia en Filipos, a la iglesia en Éfeso y a Filemón. Después de salir de cárcel, él va a visitar nuevamente a las iglesias para ver cómo estaban y resulta que cuando llega a Éfeso se encuentra con un gran problema. Se encontraban los falsos maestros ejerciendo un control sobre la iglesia en Éfeso. Va con Timoteo y después de ver lo que estaba sucediendo, que los falsos maestros estaban dando falsas enseñanzas, estaban gobernando la iglesia con falsas enseñanzas, entonces Pablo tiene que salir apresuradamente a Macedonia y entonces en la primera epístola entendemos qué fue lo que sucedió. Le dice Pablo a Timoteo, como te rogué que quedases en Éfeso para que no mandases a alguien que enseñara doctrinas diferentes, estoy parafraseando. Entonces Pablo deja a Timoteo en Éfeso, ese es el contexto, lo deja para que a través de la buena enseñanza, de las sanas palabras, pueda ayudar a corregir lo que habían torcido los falsos maestros con sus falsas enseñanzas. Entonces Timoteo tenía la responsabilidad ante el Señor de ayudar a la iglesia en Éfeso que había sido minada por unas malas enseñanzas. Y recuerde, cuando hay malas enseñanzas en la iglesia, hay una mala praxis, hay una mala práctica. Entonces Timoteo tenía la responsabilidad de, entonces a través del ministerio de la palabra, corregir, orientar, ayudar y a volver a encaminar otra vez a la iglesia por el camino del cual nosotros debemos seguir siempre, que es el camino de la verdad. Entonces ese es el contexto en el que está envuelto el versículo, la porción que vamos a considerar en el día de hoy. Hay algo muy interesante en esta porción y en esta segunda epístola a Timoteo que vamos a mirar, que Pablo utiliza 3 veces una frase, aunque no aparece en Reina y Valera 60 así, utiliza esta frase, pero tú. Usted la va a encontrar 3 veces en el Nuevo Testamento griego. En Reina y Valera 60 dice tú, en la Biblia textual dice pero tú. ¿Qué trata el apóstol Pablo de decirle con esto a Timoteo? Los falsos maestros están haciendo esto, pero tú no. Los falsos maestros están enseñando esto, pero tú corrige esto. Los falsos maestros están llevando una mala práctica de la iglesia por sus malas enseñanzas, pero tú, a través de la buena enseñanza, vas a llevar una buena práctica a la iglesia. Es muy interesante ese pero tú, contrastándolo ¿con quién? Con los falsos maestros que se han introducido en medio de los hermanos. Y también hay algo muy importante en la porción que vamos a leer en el día de hoy. Y es que nosotros, cuando empezamos a mirar un poco más minuciosamente el texto griego,
nos damos cuenta de algunas formas verbales de las palabras. Y en el Nuevo Testamento griego es muy importante porque nos hablan de los tiempos en que se escribió la palabra. Y los tiempos, los modos y la voz nos ayudan a entender ciertas cosas que el Espíritu Santo quería decir a los hermanos. Y la porción que vamos a leer, sobre todo en el versículo 2 y en el versículo 4, encontré un fenómeno que no se encuentra comúnmente en las escrituras griegas. Y es que en el versículo 2 se encuentran 5 verbos en imperativo. Cuando hay un verbo en imperativo en la Biblia, significa mandamiento. 5 en el versículo 2. Y 4 verbos imperativos en el versículo 5. O sea que en la porción que vamos a leer, vamos a ver 9 verbos en imperativo. 9 mandamientos. Y esto no es común en los versículos del texto de la Biblia. Es común uno, en una porción que se lea, en una perícopa, tú encuentras uno, tú encuentras otro. Pero no es tan común encontrar 5 mandamientos en un mismo versículo. ¿Cómo se traduce eso en un aspecto práctico? El verbo imperativo que es mandamiento. ¿Sabe cómo se traduce? En el aspecto práctico, responsabilidad. Eso es lo que significa. Dios da un mandamiento, quiere decir que está llamando nuestra atención a que respondamos a lo que Dios está pidiendo. ¿Y cómo vamos a responder nosotros? Con el Espíritu Santo que está en nuestro corazón. O sea, Dios no nos manda a hacer algo que no nos capacite primero. Él nos da su Espíritu y con su Espíritu Santo, entonces cada uno de los hijos de Dios puede tomar para poder responder al mandamiento del Señor. O sea, nosotros no respondemos al mandamiento por nuestras propias fuerzas, sino que tenemos un depósito, un poder que nos va a capacitar para responder a lo que Dios demanda. El Espíritu Santo, el Paracleto. Entonces, por eso encontramos tantas veces en los textos del Nuevo Testamento griego los verbos en imperativo, porque son mandamientos, ordenanzas. Y el Señor nos capacita para responder, si no, no la daría, no tendría sentido, ¿cierto? Entonces el Señor capacitó a Timoteo y ha capacitado a la iglesia para responder ante esto. ¿Listo? Entonces esas son el contexto y las peculiaridades de los versículos que vamos a ver. ¿Listo? Entonces voy a leer de la Biblia Textual 4, yo creo que va a sonar un poco diferente a lo que tienen ustedes ahí en Reina y Valera 60. ¿Listo? Leo el versículo 1. Testifico solemnemente en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que está por juzgar a vivos y a muertos en su aparición y en su reino. Mire cómo comienza Pablo, el último capítulo quizás que escribe del Nuevo Testamento el apóstol Pablo. Y este último capítulo que trae el apóstol Pablo lo empieza testificando algo solemnemente. ¿Qué significa eso en el contexto histórico? Ese lenguaje de Pablo significaba poner a alguien bajo juramento en un juicio. Eso es lo que significaba. Entonces el encargo que le estaba haciendo el apóstol Pablo a Timoteo era de que él lo colocaba bajo juramento delante de Dios. En lo que le iba a decir, primero le coloca una base y le dice: te testifico solemnemente algo. En presencia de Dios, dice el texto acá. En presencia de Dios y de Cristo Jesús. O sea, es como decir, bueno, Timoteo, te encargo con juramento lo que vas a hacer y coloco a Dios y al Señor Jesucristo como testigo de lo que tú vas a hacer ahorita. ¿Te parece serio? Muy serio. Porque Timoteo lo que iba a hacer, la encomienda que recibió, no fue solamente delante del apóstol Pablo, que finalmente lo encomendó, sino que era una encomienda donde Dios estaba como testigo del trabajo que él tenía que hacer. Y esto nos ayuda a entender en aspectos prácticos la importancia que tiene la vida cristiana, hermano. Yo creo que una de las cosas más importantes para el creyente es la vida cristiana, de primer nivel, hermanos. Entonces le dice: testifico solemnemente en presencia de Dios y de Cristo, ojo, quien
está por juzgar a vivos y a muertos en su aparición y en su reino. Esa palabra aparición es la palabra griega epifanía, manifestación. ¿Listo? Entonces, bueno, tengo a Dios y al Señor Jesucristo como testigo del encargo que te hice bajo juramento. ¿Listo? Y termina la idea, quien está por juzgar a los vivos y a los muertos en su aparición y en su reino. ¿Listo? Entonces, ¿quién es el que está preparado para juzgar todas las cosas? El Hijo de Dios. Porque la Escritura dice en Juan 5:22 que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio ¿a quién? Al Hijo. Y aunque en Apocalipsis, en el trono blanco, muchos hermanos han dicho que es el Padre, yo personalmente creo que es el Hijo, porque el Hijo es el que va a hacer el juicio, porque el Padre le entregó todo al Hijo para que juzgara todas las cosas. Y el Señor Jesucristo es el que va a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Cuándo se va a dar eso? Cuando Él venga en su reino y al final de su reino, entonces juzgará todas las cosas. Recuerde, hay etapas de juicio. Todos los juicios no son inmediatamente. ¿Listo? Cuando el Señor Jesucristo, antes de venir, hay muchos juicios. ¿Listo? El juicio a la mujer ramera, ¿cierto? El juicio al anticristo, el juicio a Babilonia. Luego, cuando el Señor Jesucristo venga, el juicio a la iglesia, tribunal de Cristo. Luego, el juicio a las naciones. Luego, el juicio a los perdidos y a los restantes. Luego, el juicio al diablo y a sus ángeles. Hay muchos juicios. ¿Listo? Y a todos ellos colocó el Padre para que juzgue ¿a quién? A su Hijo. Él es el juez de todas las cosas. Entonces, lo que trata de decirle Pablo a Timoteo es que en vista de que Jesucristo viene y establece su reino, donde juzgará a los vivos y a los muertos, Timoteo tiene que poner atención especial al encargo que le hacen. Porque el Señor está pronto para venir a juzgar todas las cosas. Y Él también va a ser juzgado en el tribunal de Cristo como cada uno de nosotros. Y ahí se va a mirar entonces la fidelidad del encargo que se le dio. ¿Ya vamos entendiendo? Completamente. Entonces, este primer versículo nos alerta y nos muestra a nosotros lo importante y el valor que tiene la vida cristiana y el reino de los cielos para sus hijos. ¿Cree que la iglesia es importante para el Padre? Por supuesto. ¿Sabe qué hizo? Dio a su Hijo Jesucristo. Tiene todo el valor para Dios. Entonces la palabra nos ayuda a poder entender el valor que tiene para nosotros el reino de los cielos, la iglesia, la amada del Señor. Y naturalmente el Señor defiende a su iglesia, ¿cierto? Y entonces el Señor ayuda a su iglesia. Ahora que estamos estudiando sistemáticamente la epístola a los Colosenses, que ya vamos a terminar, nos dimos cuenta que el apóstol Pablo en su escrito quería ayudar a la iglesia en Colosas. Quería poder personalmente a enfrentarse a los gnósticos, a los judaizantes, al misticismo, al legalismo. Pues no lo podía hacer. ¿Por qué? Estaba encarcelado. Y entonces, ¿qué hace? Tinta y pluma, escribe una epístola que con ella iba a ayudar a la iglesia. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos ayuda a nosotros a dar el valor real a las cosas que Dios valora. O sea, lo que Dios valora, nosotros en la medida que nos vamos conociendo, también vamos dándole ese valor. Entonces, ese primer versículo nos ayuda a entender entonces la importancia de la vida cristiana y la importancia que Dios le da a su iglesia, a su casa. La defiende y la va a ayudar a través de hombres sanos, de hombres puros que amen al Señor, que no amen el dinero, que no amen la vanagloria, que amen al Señor por sobre todas las cosas. ¿Listo? Y Timoteo era un instrumento útil para eso. ¿Listo? Entonces, como el contexto era de los que se estaban introduciendo los falsos profetas y maestros a perturbar la iglesia en Éfeso, entonces Dios a través de Timoteo va a ayudar a sanear la iglesia, porque la palabra también sirve para eso. Y entonces le hace un encargo solemne delante del Padre y del Señor Jesucristo que haga algo. Ya seguramente se lo había dicho,
Pero esta carta, lo más seguro, como todas las epístolas, eran leídas públicamente. Entonces ahora sigue el versículo 2. Es donde hablamos de que se encuentran 5 mandamientos. Y se los voy a contar. Predica, redarguye, exhorta, reprende. Son 4. Predica la palabra. Insiste, ahí debe decir insta. Redarguye, exhorta y reprende. Son esos 5 versículos, son 5 verbos que están en imperativo. ¿Listo? Hay un hermano, hay un predicador que es especialista en hermenéutica. Él se llama Pablo Jiménez. Y Pablo Jiménez enseña que en la iglesia debe haber al menos mínimo 7 o 8 tipos de predicaciones. ¿Me explico? Me digo que se cayó el improvisado. Dice que debe haber mínimo 7 u 8 tipos de predicaciones. Entonces él dice, bueno, debe haber predicación pastoral para consolar la iglesia, para ayudar a la iglesia. Pero la iglesia no solamente debe ser consolada, sino que también debe ser afirmada. Y entonces, ¿qué debemos predicar? Doctrina. Porque una iglesia sin doctrina y solamente con consolación es una iglesia que puede ser engañada fácilmente. ¿Me entiendes? También dice que se pueden hacer predicaciones evangelísticas. No todo puede ser evangelio, no todo puede ser pastoral, no todo puede ser doctrinal. También se necesita predicación expositiva para exponer lo que dice la Biblia. También se pueden hacer predicaciones narrativas o históricas que habla acerca de los personajes de la Biblia que se parecen mucho a nosotros, o nosotros nos parecemos mucho a ellos. También predicaciones proféticas, porque la Biblia también es profecía, ¿cierto? Entonces no podemos hablar en una iglesia solamente evangelismo porque no tenemos doctrina. Y no podemos hablar solamente doctrina porque no tenemos consolación. Y no podemos hablar solamente profecía porque no tenemos enseñanza. ¿Sí? Entonces, él habla de más o menos 7 tipos de predicaciones que deben haber en la asamblea. ¿Listo? Y así este versículo nos ayuda a entender ese tipo de predicaciones. Porque son diferentes aspectos que Timoteo tenía que hacer en la asamblea. Y era, 1, predica la palabra. Primer imperativo. ¿Listo? Entonces la solemnidad del encargo se entiende por los mandamientos que le da acá. Lo primero que le dice, bueno, Timoteo, te encarezco solemnemente delante de Dios y del Señor Jesucristo. Recuerda, va a juzgar todas las cosas. Predica la palabra. Es lo primero. Ahora, ¿por qué aparece de primero que predique la palabra? ¿Por qué? Porque había un grave problema de la enseñanza en medio de la iglesia por los falsos maestros con sus falsas enseñanzas. Entonces lo primero que se debe organizar en una asamblea es ¿qué? La palabra del Señor. Porque ella es la que va a dar luz, ella es la que va a transformar. Y yo insisto que la iglesia debe ser expuesta constantemente a la enseñanza de la palabra. Siempre. El Señor utiliza los diferentes medios de gracia para edificar los dones. Y uno de ellos es la palabra del Señor. Entonces lo primero que le dice Pablo a Timoteo haga de cuenta que esto está en exclamación. Predica la palabra porque está en imperativo. ¿Listo? Y entonces lo único que se puede llamar predicación o proclamación de la palabra es una enseñanza basada en las Escrituras. Nada de fábulas, nada de mitos, nada de emociones, nada de subjetivismo. Lo que se llama la predicación es de la palabra. Por eso Pablo le dice, predica la palabra. No se predica a usted mismo. ¿Cierto? Predica la palabra. Entonces lo que va a ayudar a la iglesia en todo momento es la predicación y la proclamación de la palabra. Entonces por eso insistimos en la formación y capacitación espiritual para cortar y manejar con precisión la palabra del Señor para decir lo que dice la Biblia. La primera vez que me tocó compartir la palabra fue en el año 2004 en una de las iglesias de las Asambleas de Dios que llamaba Vida Abundante.
Y yo recuerdo, por ahí lo tengo anotado, que predicamos acerca de David y Goliat. Han pasado los años, sigo ignorando muchas cosas, pero han pasado los años y ahora yo me imagino ese día lo que hacía el Señor Jesucristo mientras yo predicaba. Este muchacho, ¿qué está diciendo? Yo no dije eso, ¿cierto? Entonces han pasado el tiempo, pasan los años y cada vez nosotros debemos prepararnos espiritualmente para manejar con precisión la palabra de verdad. Entonces Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra y le dice, insta. Aquí dice insiste. Y nuevamente está en mandamiento. ¿Qué significa eso? Que tiene que estar preparado todo el tiempo para llevar a cabo la proclamación de la palabra. Y se entiende con la frase, a tiempo y destiempo. O sea, no se trata de ser inoportuno. Se trata de aprovechar cada oportunidad para predicar la palabra. Eso es lo que significa el versículo. ¿Listo? Entonces, Timoteo, predícala. Insiste. En cada oportunidad que tenga, da a conocer las buenas nuevas. ¿Listo? Tanto públicamente en la asamblea como en tu vida particular. ¿Listo? Predica la palabra, insiste a tiempo y destiempo. Dice acá, aquí dice reprende. ¿Ya dice reprende? Redarguye. Bueno, acá es, sí, redarguye, aquí dice reprende. Lo que pasa es que así, redarguye. Redarguye. ¿Qué significa esto? Esta palabra redarguir es la que aparece, es la palabra griega que aparece en Juan 16:8. Cuando dice que cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá. Esa palabra elenco significa reconvenir. Solo diga esa palabra. Reconvenir. ¿Listo? Convencer, poner en evidencia y poner al descubierto. ¿Listo? Entonces, ¿qué tratamos de decir nosotros? No se va a llegar a una actividad de poner al descubierto, de reconvenir a una persona, de poner en evidencia, ¿cierto? No hay una actividad de convicción de pecado si no es por la palabra. ¿Por qué? Porque lo que predicamos nosotros, ¿en qué se basa? En la obra de Jesucristo registrada en la palabra. Entonces, cuando nos acercamos a alguien para redarguirle, poner en descubierto algo, tiene que ser en base a lo que dice la Biblia, porque ahí está registrada la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, volvemos al otro. Predica la palabra, insiste con la palabra, redarguye con la palabra. Entonces dice el Espíritu Santo reconvendrá al mundo, lo pondrá al descubierto que es un pecador. Y Él convencerá al mundo de pecado, lo reconvenirá de pecado, justicia y juicio. Entonces nosotros le decimos al mundo. Sí, porque es que tenemos que entender que es que no es que como el Señor añade en la iglesia los que han de ser salvos y como el Espíritu Santo es que convence al mundo, entonces yo no evangelizo. No, mundo. Usted está en pecado. Usted es pecador. Y si no se arrepiente de su pecado, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Entonces, si usted no se arrepiente de su pecado, va a haber un juicio para usted. Pero si usted se arrepiente de su pecado, va a ser acreedor de la justicia que es en Jesucristo el Señor. Entonces, se redarguye a través de ¿qué? De la palabra. Se predica la palabra, se insiste en la palabra y se redarguye ¿qué? Con la palabra. Hermano, ¿por qué insiste tanto con la palabra? Porque la palabra nos puede ayudar a ser sabios para salvación. Dice así las Escrituras. La palabra nos puede ayudar a ser sabios para salvación. Ya Pablo se lo había dicho ahí mismo en Timoteo. Si usted si da unos versículos atrás, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción de justicia, a fin de que el hombre sea capacitado, completamente equipado para toda buena obra. Entonces hacemos énfasis en eso. Cuando nos reunimos no hablamos de nosotros, hablamos de la palabra. Cuando predicamos la palabra. Insistimos con la palabra y redarguimos con la palabra. Cuando nosotros, digamos, se va a juzgar una situación pecaminosa en la palabra, no se juzga en base a nuestras emociones,
sino en base a lo que dice la Biblia. Mire, hermano, el Señor dice esto en su palabra. Y usted está haciendo esto que está ofendiendo la palabra. Finalmente todo termina ¿en dónde? En la palabra. Redarguye y luego dice, reprende, dice el texto griego. Acá en el texto griego aparece como reprende, aquí primero aparece exhorta, pero en el orden es reprende. ¿Qué significa reprender? Encargar, reconvenir y reñir, dice el texto. ¿Listo? ¿Por qué? Había errores que se han introducido en medio de la asamblea. Entonces Timoteo tenía la responsabilidad de reprender por la palabra. ¿Listo? ¿Por qué? Porque finalmente las enseñanzas de los falsos maestros estaban afectando la vida de la iglesia. Y mira una cosa, en el capítulo 1, Pablo excomulga, digámoslo así, a 2 líderes de la iglesia. ¿Recuerda quiénes eran? Himeneo y Fileto. ¿Y sabe qué estaban haciendo? Estaban diciendo que la resurrección ya se había efectuado. Lo mismo que algo parecido estaba sucediendo con Corintios. Hermano, y son doctrinas fundamentales de la vida cristiana y de la fe cristiana. Nosotros podemos negociar algunas otras cosas. Nosotros podemos negociar si las alas de los ángeles son verdes o amarillas, si tienen o no tienen alas, si comen o no comen. ¿Listo? Podemos negociar de que tengamos que predicar parados sentados, no hay problema. Pero la resurrección no la negociamos. Y eso es lo que estaban haciendo los falsos maestros. Lo que pasó en Corintios. ¿Qué pasó en Corintios? Estaban diciendo que la resurrección era espiritual. ¿Qué es eso? Lo que predican hoy los que se llaman los testigos de Jehová. Cristo resucitó espiritualmente, no corporalmente. Y ese era el error que estaban introduciendo en Corintios, lo mismo que pasó acá con estos falsos maestros. ¿Listo? Entonces, hay momentos en que tenemos que enfrentarnos a esa situación, sí o sí, hermanos. ¿Listo? Entonces aquí, naturalmente, había que reprender. Ahora, se reprende aquellas cosas que afectan directamente la palabra y por ende las prácticas saludables de la iglesia. Nosotros nos reprendemos, en el texto que se está utilizando, algunos hermanos porque no hacen algunas prácticas en las iglesias, porque también tenemos ese problema que en algunas iglesias en nuestro tiempo reconvienen a los hermanos porque se salen de las tradiciones que hizo cada asamblea o cada iglesia. ¿Me explico? Este domingo todas las hermanas van con vestido negro. Entonces ya es una práctica común que las hermanas todos los domingos van con el vestido negro. Y llega un día en que la hermana no lleva el vestido negro y la reprenden. Es en base a la palabra. ¿Listo? Y es con la palabra y es en base a la palabra. Predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, redarguye, exhorta y reprende con toda... bueno, aquí aparece exhorta. Listo, exhorta. Exhorta significa alentar, amonestar, confortar. Es la palabra paracaleo. Esa palabra paracaleo es la palabra cuando se refiere al Espíritu Santo. El consolador, paracletos, uno que viene al lado para ayudar. Entonces mire que aquí estamos viendo diferentes tipos de aspectos de la predicación de la palabra. Estamos viendo que se redarguye, estamos viendo que se reprende, pero también estamos viendo que se exhorta. Y aquí exhortar tiene el sentido de consolar, pastoral. ¿Por qué? Porque seguramente había causado mucho daño las falsas enseñanzas y las malas prácticas de los falsos maestros en medio de la asamblea. Y también en el aspecto general, la iglesia necesita ser consolado. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene su experiencia, una experiencia de dolor, una experiencia de sufrimiento. Nosotros llegamos con muchas cosas a la asamblea y necesitamos ayuda. ¿Listo? Y para eso somos un cuerpo, donde hay compañerismo, donde hay amistad, donde hay comunión, donde hay consolación. Entonces en la iglesia también debe haber consolación. Entonces estos 5 verbos están imperativos. Entonces Timoteo, hágalo. Prediquen y mire todo lo que tiene que cubrir. Era un trabajo arduo, a pesar de que era un joven. ¿Listo? Y todo esto lo tiene que hacer ¿cómo?
con toda paciencia y doctrina. Muy importante esto. ¿Por qué? Porque ese término toda significa plenitud. No es con un poquitico de paciencia o con un pedacito de paciencia. Con toda paciencia y doctrina. Ahora, llamo la atención porque en el texto griego generalmente hay dos palabras para paciencia. ¿Sí? Lo que pasa es que en el español no nos damos cuenta. Usted lee en el español paciencia y puede ser traducción o de una palabra o de otra palabra. Entonces, ¿cuáles son las dos palabras generalmente utilizadas para paciencia? Una, yo sé que la han escuchado, hipomoné. La palabra hipomoné en la Biblia muchas veces se traduce paciencia. Y hay otra palabra que también es traducida paciencia en castellano, que es la palabra macrotimía. Esa palabra macrotimía y hipomoné se diferencian en varias cosas. Uno, la palabra hipomoné significa paciencia para soportar las pruebas. Cuando una persona es puesta a prueba con sufrimientos y esta persona tiene la capacidad de soportar. Eso es hipomoné, que puede sufrir en medio de la tribulación y la persona se mantiene firme. Y la otra palabra macrotimía significa la capacidad de soportar para no airarme, para no explotar así en un acto de ira. Son dos significados diferentes. Lo que pasa es que en español nosotros leemos paciencia y paciencia y no nos damos cuenta de esos detalles. ¿Listo? Bueno, ¿por qué tiene que ser con toda paciencia? Recuerde, estaban los falsos maestros. ¿Y usted sabe qué es enfrentarse a un falso maestro? La paciencia no dura mucho. Inmediatamente explota uno, ¿cierto? Entonces Timoteo tenía que armarse con toda macrotimía para no explotar. ¿Listo? Para no salirse de sus casillas. ¿Listo? Entonces, él tenía que mostrarse amable y no airarse con las falsas enseñanzas que habían introducido en medio de los hermanos. ¿Cierto? Entonces, por eso dice, haz todo esto con toda paciencia. ¿Pero también con qué? Con toda didaqué, con toda enseñanza. Y luego volvemos nuevamente. No con una parte de la palabra, sino con toda. O sea, quiere decir que somos llamados a predicar el consejo de Dios. Hermano, pero es que usted no sabe lo que a mí me gusta el cantar de los cantares. ¿Y por qué lo predica tanto? Es que me gusta tanto, hermano. ¿Eh? Ah, sí. No, la Biblia dice que no. Que el cantar de los cantares, y Jeremías, y Ezequiel, y Malaquías, y Daniel, y Timoteo, y Tito, y Mateo, y siga la lista. ¿Sí me entiendes? Aparte de los libros, los temas principales en la palabra. Entonces, Timoteo iba a ayudar a la iglesia a través del ministerio que el Señor le encomendó. Ya Pablo partía. Él lo dice ahí más adelante. Ya estoy listo para ser sacrificado. O sea, Timoteo, ahora tú continúa con lo que yo estaba haciendo. O sea, el trabajo de él ahorita. Y Pablo sabía porque él se enfrentó a muchos falsos maestros. Él incluso le dice a los hermanos en Éfeso, desde a los ancianos, en medio de ustedes se van a levantar hombres que no perdonarán la vida al rebaño. Increíble, pero cierto. Pablo sabía. Entonces Pablo le dice a Timoteo, ahora usted tiene que enfrentar esas situaciones, yo ya no voy a estar. Así que hágalo. ¿Listo? Entonces, hay que enseñar con toda paciencia y con toda doctrina. Y no solamente paciencia para los falsos maestros, para nosotros mismos. ¿Usted cree que nosotros no somos fáciles? Nosotros somos complicados. Y también necesitamos en la misma asamblea ejercer ese tipo de paciencia con los hermanos para no explotar contra los hermanitos queridos, porque son hijos de Dios. Tenga cuidado cómo trata a los hijos de Dios. ¿Listo? Entonces, hermano, hágalo todo con toda, esa toda significa plenitud, paciencia y doctrina. Ahora, es evidente que había un problema en la asamblea, pero también Pablo le dice, hágalo
fortalezca la idea a la iglesia, enseñe a la iglesia, cimente a la iglesia, ayude a la iglesia, desintoxique la iglesia, porque, verso 3, vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se acumularán para sí maestros conforme a sus propias concupiscencias. El por qué es de carácter explicativo, o sea, le va a explicar a él por qué debe insistir en eso. ¿Por qué? Vendrá tiempo, ¿cierto? Entonces, iba a venir un momento, dice Pablo, que iba a haber una abierta oposición a la palabra del Señor. ¿No le parece que estamos en esos tiempos? La gente se reúne ya no a escuchar la palabra de Dios. Milagrería. La gente se reúne a ver cómo cae oro del cielo. ¿Listo? La gente se reúne a ver cómo transforman un vaso de agua en vino. ¿Listo? Ya la gente no se reúne a escuchar la palabra y no quieren. La gente hoy no quiere escuchar la palabra. La gente hoy quiere vivir de emociones. Recuerdo una vez, un hermano en la asamblea invitó a una hermana a la reunión. Y estuvo en medio y predicamos como siempre predicamos. Torpemente, pero predicamos. Y entonces resulta que bueno, se acaba la reunión, el hermano que invitó a la hermana le pregunta, ay, ¿qué tal? ¿Cómo te sentiste en la reunión? ¿Qué tal? Ay, sí, muy bueno, pero hubiera sido mejor si hubiera sido como Ordóñez de la risa. Entonces mire que la gente no quiere escuchar la palabra. ¿Ha escuchado a Ordóñez de la risa predicando? Bueno. Entonces la gente no quiere escuchar la palabra. Quiere otras cosas. Otra vez se invitó otra hermana a la reunión, fue a la reunión. ¿Qué tal? ¿Cómo le fue? Sí, muy bueno, pero yo quería que me hicieran llorar. Entonces la gente está buscando sentimientos y emociones. No está buscando lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra, hermanos. ¿Listo? Entonces Pablo dice, haga eso porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina. Iba a venir un tiempo de evidente desprecio a la palabra del Señor, hermano. Y ese es el tiempo que estamos viviendo. Por eso nosotros, si ellos quieren ser infieles, que lo sean. Pero nosotros tenemos que ser fieles en eso, hermanos. ¿Listo? Y entonces dice, no soportarán ¿qué? La sana doctrina. Mire que otra vez aparece esta palabra relacionada con enseñanza y doctrina. Ya la vimos en el versículo 2, ¿cierto? Con paciencia y doctrina. Aquí no tolerarán o soportarán la sana doctrina. Bueno, llamo la atención a esa palabra sana en el griego, muy importante. Es la palabra griega higaino, que en español se traduce como higiene. Esa es la palabra castellana de esa palabra griega, higiene. Y sencillamente significa estar saludable y estar sano. Eso es lo que significa la palabra. ¿Listo? Y entonces aquí dice Pablo, tratando de usar un lenguaje metafórico, naturalmente, ¿cierto? Trata de decirle a Timoteo de que va a venir un tiempo en que la gente no soportará escuchar la auténtica enseñanza. O sea, la que es conforme a la palabra, que busca la edificación de la iglesia, que busca engrandecer a Jesucristo, que no son fábulas, que no son mitos, que no son subjetivismos, ¿cierto? Que no ayudan a engrandecer a la persona, sino que engrandece a Jesucristo. Entonces, la sana enseñanza es la enseñanza que se sustenta en la Escritura. ¿Por qué? Ya lo dijimos ahorita. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y vida. Entonces, la Escritura comunica salud espiritual al que la escucha. ¿Me entiendes? Y eso es lo que necesitaba la iglesia en Éfeso, y eso es lo que necesita la iglesia en todos los tiempos. Salud espiritual, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando se distorsiona la palabra del Señor, no hay nada saludable. Es como si la persona se la estuviéramos intoxicando. ¿Listo? Entonces la sana enseñanza, la auténtica enseñanza, es saludable para el cristiano y lo ayuda a tener una vida piadosa saludable, una vida cristiana piadosa saludable. ¿Listo? Entonces, sino que no soportarán la sana doctrina, sino que ¿qué? Sintiendo comezón de oídos. Esa palabra significa cosquilleo en los oídos. Eso es lo que significa.
cosquilleo en los oídos. Ahora, ¿por qué Pablo utiliza esta palabra? Bueno, las personas del tiempo de los apóstoles y sobre todo las personas del mundo griego, ellos tenían una forma de entretenimiento bien particular. En ese tiempo no existían los celulares, no existía el internet, nada de estas cosas. Entonces ellos tenían una forma de entretenimiento muy particular, y sobre todo la cultura griega. Y era que ellos se entretenían hablando. Esa es la forma de entretenimiento de los griegos. ¿Listo? En las casas hacían tertulias. Y sobre todo había un lugar que se llama la agora, que era la plaza pública. Y en esa agora, la plaza pública, el entretenimiento era que habían oradores, filósofos, predicadores, y entonces se paraban por ahí uno en una esquina, el otro en otra esquina y el otro en otra esquina. Y la gente entonces se entretenía escuchando a todos los que hablaban ahí en la agora. Ese era el entretenimiento de ellos. ¿Listo? Y entonces, ¿quién mandaba la parada? El que hablara cosas nuevas. ¿No les recuerda eso a los atenienses? ¿Cierto? Y entonces el que hablara cosas novedosas y nuevas, entonces ahí la gente se iba más para donde esa persona. Bueno, así era la gente del tiempo de Pablo. Tenían comezón de oír, querían escuchar cosas nuevas y novedosas. Por eso mucha gente, muchos cristianos han caído en el error del judaísmo. Sí, los nombres en hebreo. Cierto, las fiestas. ¿Se me entiende? Hay comezón, le rasca el oído por escuchar cosas diferentes. Hermano, lo más seguro es lo viejo, la palabra. Eso es lo más seguro para nuestras vidas. Entonces, le dice acá que ellos iban a tener comezón de oír. Ahora, ¿qué significa esto en aspectos prácticos? Ellos van a oír solamente lo que les satisfaga, lo que acaricie sus oídos, lo que sea mejor para ellos. Ellos querían oír cosas conforme a su propia concupiscencia. Eso es lo que querían oír ellos. Ellos no querían que le hablaran del pecado, porque si le hablo del pecado se me van los hermanos. Entonces vamos a dejar ese tema quieto, porque yo quiero que los hermanos no se vayan. No les podía hablar de la condenación eterna, porque se me van también y no quiero asustar a los hermanos porque no quiero que me vayan. ¿Listo? ¿Usted recuerda cuál fue la reacción de Félix ante Pedro cuando le habló del dominio propio y del juicio venidero? Y Félix le había quitado la mujer a otro hombre. Creo que era Drusila, no recuerdo bien. Y entonces, juicio venidero. Mañana hablamos, váyase y mañana viene y hablamos, Pablo. ¿Se me entiendes? Entonces la gente no quiere escuchar nada de esto, sino que quiere escuchar todo lo que satisfaga su concupiscencia pecaminosa. ¿Se me entiendes? Hermano, y cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, bueno, hablamos lo que ella dice. Que hay pecado y que hay un infierno, que hay una salvación, hay una justificación, que hay un reino futuro y hay una condenación futura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, Pablo le dice a Timoteo, haga lo que está haciendo para que ayude a la iglesia, también porque vendrá un tiempo. Y por eso nosotros debemos ser fieles en levantar la antorcha al testimonio de la palabra. Por eso. Porque vendrá ese tiempo y ese tiempo es ahorita, hermano. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Gracias a Dios que nosotros de pronto no participamos de eso, pero hay lugares donde se participa a montones, hermano. Nosotros tenemos que ser fieles a lo que el Señor nos ha hablado. Listo, sino que sintiendo comezón de oídos se acumularán para sí mismos maestros conforme a su propia concupiscencia, hermanos. ¿Qué quiere decir acá el apóstol Pablo con eso? Bueno, que ellos mismos buscan sus enseñadores. Entonces tengo este abanico de predicadores, los escucha. Dice, no, el que más me gusta es este. ¿Y quién es el que más te gusta? Acá es Luna. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque va de acuerdo a su concupiscencia. Porque no le enseña a tener compromiso, responsabilidades, a negarse, a vivir en santidad para el Señor. Entonces así es muy bueno. ¿Sí me entiendes? Entonces ellos mismos los escogen. Nosotros queremos este maestro.
¿Por qué le gusta tanto ese maestro? Por esto, ¿cierto? Hay un maestro que un tiempo yo estuve escuchando y es un maestro muy poco escuchado. Y se llama Leonard Ravenhill o Ravenhill. ¿Usted escuchaba a Leonard Ravenhill? Sí. Y usted no se podía acostar tranquilo, hermano. Seguro que sí, escúchelo, algo de él. Usted no se podía acostar tranquilo. ¿Sí me entiendes? Entonces, hoy hay entonces una gama de maestros y entonces las personas que de acuerdo a su concupiscencia escogen. Yo me pido este, yo me pido este, yo me pido este. Pero ¿por qué no te pides este? No, a mí no me gusta ese. ¿Por qué no le gusta? Bueno, ya sabemos. ¿Listo? Entonces, esos maestros, versículo 4, y apartarán el oído de la verdad, las personas apartarán el oído de la verdad y serán extraviados ¿a qué? A fábulas. ¿Sí me entiende? Entonces, tienen la auténtica enseñanza y entonces estas personas se apartan. ¿Para qué? Se apartan de la verdad, que es la auténtica enseñanza, y se vuelven, dan como la vuelta. La palabra griega significa dar un giro. Dan como la vuelta a la verdadera enseñanza, a la sana enseñanza, dan un giro, se apartan, ¿cierto? Se vuelven en dirección contraria a las sanas enseñanzas, ¿cierto? ¿Y eso en qué resultará? Versículo ahí el 4. Y serán extraviados a fábulas. Esa palabra extraviados está en pasivo, quiere decir que alguien hizo la acción. O sea, la enseñanza de los falsos maestros hizo que ellos entonces se extraviaran. ¿Listo? ¿Y los extraviarán a qué? ¿A qué estamos diciendo? A fábulas. ¿Sabe qué es la palabra griega para fábulas? Mitos. Esa es la palabra griega para fábulas. ¿Y qué es un mito? Bueno, es contar una historia que no es real. ¿Cierto? Entonces tenían esos predicadores allá contando puras mentiras, pura ficción, ¿cierto? Nada verdadero, nada que edificara. Ese término, mito, fábulas o mitos en el texto griego, se utiliza en el tiempo de los apóstoles para referirse a la enseñanza de los gnósticos, a la enseñanza de los judaizantes y lo que hacían con las genealogías. Mira dónde aparece esta palabra. Vamos a un texto. Vamos a ir a Segunda de Pedro. Voy a leer de la Biblia textual. Segunda de Pedro. Capítulo 1, versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida del Señor Jesucristo, Señor nuestro, ojo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como testigos oculares de su majestad. ¿Qué quiere decir esto? Que la predicación que tenía Pedro acerca de la venida del Señor Jesucristo, acerca de su poder, no se basaba en mitos. No eran imaginaciones de la mente de Pedro, no eran historias ficticias, sino que era un hecho real lo que él estaba predicando. Él estaba predicando la segunda venida de Jesucristo porque se basaba en lo que él mismo había visto del Señor. ¿Sí me entiendes? Contrastando entonces con los falsos profetas que estaban en la iglesia y con los predicadores muchos de hoy, sobre todo los de la prosperidad, que hablan sino mitos, fábulas. Pedro hablaba de acuerdo a un testimonio veraz. ¿Cuál era el testimonio veraz? Haber visto a Jesucristo resucitado, haberlo visto glorificado. ¿Listo? Haber visto los poderes que hizo la resurrección, la sanación, los milagros, haber visto su conducta. Entonces él predicaba algo que sí era cierto, no era fábula, no era un mito. De igual manera, la aplicación para nosotros es, predicamos lo que hemos visto en las Escrituras a través de las Escrituras de Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso es lo que nosotros predicamos, lo que hemos visto, contemplado a través de las Escrituras acerca de quién es el Hijo de Dios, cuán glorioso es el Hijo de Dios, cuán excelso es el Hijo de Dios y cuán importante es para el Señor su palabra. Entonces, este tipo de predicaciones no edifica a los creyentes,
¿Por qué? Porque más adelante dice que es palabrería que lleva a la impiedad. ¿Listo? Conduce a la impiedad. ¿Listo? Son predicaciones que descansan no en la palabra, sino que son predicaciones que descansan en supuestas revelaciones, sueños, visiones. Ahora, con esto no queremos decir que eso existe en la Biblia, pero tiene que estar todo de acuerdo a la Escritura. Voy a poner un ejemplo. ¿En qué se basa uno de los fundamentos de los adventistas del séptimo día? Que una vez uno de ellos, que se llama Irán Epson, dice que vio el cielo abierto y vio que el Hijo de Dios pasó del lugar santo, tabernáculo, al lugar santísimo en 1844. Y ese es el fundamento de la doctrina que se llama la purificación de santuario. ¿En qué se basa eso? En visiones que contradicen la palabra del Señor. ¿Sí me entiendes? Entonces eso no edifica a la iglesia, porque apartan la atención del creyente a subjetivismos y lo quitan de estar centrado en lo que debe estar centrado, Jesucristo el Señor. Verso 5 y terminamos. Volvamos. Y leo de la Biblia textual. Verso 5. Y vuelven a aparecer en versículo 5 4 imperativos, 4 mandamientos. 1, sobrio, sé sobrio. El primero, soporta, haz obra, cumple. Estos son los 4 imperativos. Entonces dice, pero tú, otra vez, tú sí, porque es que los falsos maestros no, tú sí. Pero tú sé sobrio en todo, soporta los sufrimientos, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Listo? Entonces, algunos se desviarán de la doctrina y seguirán fábulas. Pero Timoteo, usted no. Algunos enseñarán falsamente, tú no. ¿Listo? Tú sé sobrio en todo. ¿Listo? ¿Qué significa esa palabra sobrio? Esa palabra sobrio significa estar libre de bebidas embriagantes. Eso es lo que significa la palabra. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, usted mantenga su cabeza en la palabra y en Cristo en todo tiempo. Esté en sus cabales en todo momento. Los falsos maestros no lo hacen. Los falsos maestros se emborrachan. Y enseñan a las personas, a los discípulos, que es normal emborracharse porque este cuerpo se va a deshacer y no va a pasar nada. Y como no va a haber juicio venidero, entonces no va a haber ningún problema. Esto es la enseñanza de los falsos maestros. Pero tú sé sobrio en todo. 2, en imperativo, soporta los sufrimientos. Es una única palabra. ¿Qué significa eso? Ser capaz de padecer un mal. Está dispuesto al sufrimiento. ¿Por qué viene esta palabra envuelta en este versículo? Bueno, porque los que predican la sana enseñanza van a sufrir persecución. Los que van a dar una buena enseñanza en tiempos donde no hay interés por ella, van a sufrir persecución, van a ser difamados, van a ser perseguidos. Ese hermano es pura letra. No vaya por allá. ¿Sí me entiendes? Entonces iba a haber sufrimiento por predicar la palabra. Los apóstoles no estaban encarcelados, ¿por qué? Por predicar la palabra. No fue por nada más. Listo. Entonces Pablo le dice, acéptalo, súfrelo. ¿Listo? Tercer imperativo, haz, el mandamiento, haz obra de evangelista. Ojo. Y aquí llamo la atención. ¿Por qué? Porque nosotros hemos entendido una parte correcta de la evangelización, del evangelista. ¿Listo? Es un hombre don dado a la iglesia. Y Dios mismo dio apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. Entonces nosotros hemos entendido que el evangelista es aquella persona que como don transpira el evangelismo, o sea, las buenas nuevas. Es una persona que tiene un monotemática, habla solo de Jesucristo. Y cuando le dan la oportunidad, evangeliza. Pero ojo, el evangelista en los tiempos bíblicos
era una persona capacitada en las doctrinas fundamentales para ayudar al resto de iglesias. Y pongo 2 ejemplos. Felipe, no solamente evangelizaba. Y Esteban, ¿usted ya vio la teología de Esteban? ¿Se me entiende? Entonces estos evangelistas en los tiempos apostólicos, que eran itinerantes, iban en las iglesias y también les ayudaban a los creyentes nuevos a ser cimentados y a ser fortalecidos en la fe cristiana. No sabemos si Timoteo era evangelista por don, o Pablo lo que le dice es que haga la obra de evangelista, o sea, afirme las iglesias en las cuales está trabajando. ¿Sí me entiende? Haz obra de evangelista. Último imperativo. Y póngalo en exclamación. Cumple tu ministerio. ¿Listo? Ministerio, ¿qué significa en el texto griego? Sencillamente, servicio, diaconía. Cumple tu servicio. ¿Listo? Tenía esa encomienda de parte del Señor que Timoteo cumpliera lo que se le encomendó. Y recuerde que se le encomendó con solemne juramento delante de Dios del Padre y del Señor Jesucristo. ¿Listo? Entonces, finalmente Pablo termina con el último imperativo, diciéndole, lleve a cabo lo que se le ha encomendado, Timoteo. ¿Listo? Ahora, ¿cómo podemos llevar nosotros a la práctica estos aspectos que hemos venido hablando? Bueno, en la medida que hemos hablado, hemos visto algunos aspectos que podemos nosotros practicar en nuestra asamblea, pero aparte de ello, podríamos decir nosotros, hermanos, de que aspectos prácticos, tenemos que estar vigilantes. Tenemos que estar vigilantes de lo que se predica en la iglesia. ¿Tú me entiendes? Tenemos que ayudar a los hermanos a estar vigilantes de eso. ¿Listo? 2, tenemos que insistir en que el servicio que tenemos es un servicio delante del Señor y para el Señor. Aunque servimos a los hermanos, primeramente servimos al Señor. Debemos entender la importancia que Dios tiene para la iglesia. Cuando la veamos, también nosotros nos vamos a comprometer con ellos. Nos vamos a comprometer por la causa de Cristo. ¿Listo? Otro aspecto práctico que podemos aprender de esto, hermanos, centrarnos en la palabra. Nuestras enseñanzas, nuestras correcciones, nuestras exhortaciones, nuestras consolaciones en la palabra del Señor. Miremos qué dice la palabra. ¿Listo? Otra aplicación práctica, los diferentes tipos de predicaciones en la asamblea, para que sea nutrida, para que sea fuerte, para que sea cimentada, para que sea edificada. Hermano, pero es que usted no sabe a mí lo que me gusta predicar acerca de los 2 testigos. Está muy bien, pero la iglesia necesita más de los 2 testigos. Necesita a Jesucristo, el testigo fiel. Todo el consejo de Dios. ¿Listo? Otro aspecto que podemos nosotros practicar, aspecto práctico de esto, cumple su servicio cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos el Espíritu Santo inhabitando en nuestro corazón. Y si está el Espíritu Santo, quiere decir que hay dones. Y si hay dones, es para servir. La iglesia se edifica a través de los dones. Entonces la última exhortación, hermano, cada uno de nosotros tiene algo que hacer en la casa porque tiene don y tiene el Espíritu Santo. Cumpla ese servicio que el Señor le dio. Amén, hermanos. Amén. Entonces vamos a detenernos por ahora, hermanos.